Bueno, buenas tardes. Gracias nuevamente por estar aquí. Yo sé que con mucho sacrificio, con mucha lluvia, pero más que nada con mucho amor estamos aquí el día de hoy y de mi parte y de los demás hermanos también agradecemos. Vamos a ir a nuestra lectura del día de hoy que tuvimos en Efesios 5, 15 y 16 para dar lectura nuevamente. Efesios 5, 15 y 16, donde el tema principalmente es un tema de sabiduría, pero principalmente de sabiduría aprovechando el tiempo que nos da Dios. Es un mensaje que lo podemos expresar o tener diferentes tipos de sermones, y este sermón es un poquito diferente al que exponemos por general aquí en la iglesia. Es un sermón textual. ¿Qué quiere decir que es un sermón textual? Que lo vamos a ir desmenuzando prácticamente palabra por palabra o frase por frase, en la cual vamos a tratar de entender lo que nos quiere decir la palabra de Dios solamente en estos dos versículos, tratando de dar lo que es el conocimiento. Vamos a leer entonces Efesios 5, 15 y 6. Síganme con su vista y la lectura. Dice así: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La Biblia nos enseña la importancia de vivir con sabiduría y aprovechar bien el tiempo, porque nuestra existencia en este mundo es muy breve y llena de desafíos espirituales principalmente. Vivimos en un tiempo donde las tentaciones, las distracciones y las dificultades pueden desviarnos fácilmente del camino de Dios. Por eso, aquí el apóstol Pablo nos enseña a vivir vigilantes, no de manera superficial o negligentes, sino con una atención cuidadosa a cada uno del cómo estamos conduciendo nuestra vida. Además, el tiempo es un recurso precioso, pero también es limitado, ya que Dios nos ha dado para que lo usemos solamente para su gloria y su honra, para poder cumplir su propósito. No podemos darnos el lujo de desperdiciarlo, porque muchas de las veces, cada día, tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente y muchas de las veces nosotros no lo utilizamos para glorificar a Dios. Permítanme porque se me cerró esta parte. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta, que este versículo nos está enseñando, que el tiempo no se recupera, que el tiempo tenemos que aprovecharlo y que tenemos que ser fieles con cada una de las enseñanzas que nos da, porque recordemos, así como nos dice aquí en Efesios, dice: los días son malos, y solamente tenemos un llamado, ¿sí? A cada uno es donde nuestra vida espiritual puede ser aprovechada para vivir cada momento como Dios nos manda, o puede ser desperdiciada para no aprovechar cada momento que Dios nos da la oportunidad. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, Señor, te agradecemos porque estamos nuevamente aquí en tu casa de oración. Señor, te agradecemos porque nos da la oportunidad de estar nuevamente aprendiendo tu palabra, Señor, y a pesar de la lluvia, a pesar del clima, Señor, a pesar de las preocupaciones, de los problemas, Señor, a pesar del cansancio, Señor, estamos aquí. Gracias, Señor, te damos por las bendiciones que nos das y te pedimos, Señor, que permitas que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, para que sea llevada nuestro tiempo, Señor, para poder aprender tu palabra. Gracias, Señor, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Veíamos ahorita en este mundo diferentes momentos, diferentes situaciones, pero para poder comprender un poquito más acerca de lo que estamos viendo aquí en estos versículos, vamos a ver que nosotros tenemos tiempos medibles, ¿sí? En el griego, un tiempo medible se me fue la palabra. ¿Cómo se llama cuando cambias de un idioma a otro? Se traduce, perdón, muchas gracias. Se traduce, perdón, un momento medible como cronos, ¿sí? No es como un Dios, es como un lapso de tiempo solamente que es medible. O un tiempo en específico solamente traducido como kairos, ¿sí? Es un momento en el cual solamente es un instante donde a lo mejor el Espíritu de Dios nos está trabajando con nosotros, está viendo con nosotros, y es el tiempo como nosotros podamos comprenderlo, porque recordemos que Dios es el dueño del tiempo,
y que los propósitos de Él son cumplidos conforme a su tiempo, no conforme al tiempo de nosotros. También la Biblia dice que el tiempo del hombre es conocido como un tiempo cronológico o secuencial, y se refiere a que este puede ser medible, y lo conocemos muy bien como segundos, minutos, horas, días, años, lustros, décadas, siglos, milenios, eones, etcétera, etcétera. Este tiempo es lineal, no lo podemos torcer, no lo podemos regresar, no lo podemos modificar. El tiempo sigue avanzando. De hecho, si nosotros estamos viendo, en este momento estamos percibiendo que están pasando los segundos, ¿sí? Cuando terminemos el mensaje van a pasar los minutos, cuando lleguemos a nuestra casa van a pasar las horas, cuando regresemos nuevamente a la iglesia van a pasar los días, y así sucesivamente hasta que nos demos cuenta cuando vamos a estar con el Señor. Y vamos a voltear hacia atrás y vamos a ver que no nos importaba nada del pasado, simplemente el presente, el cómo estamos viviendo ese tiempo. Ahora, un poquito de explicación detallada antes de meternos nuevamente a nuestra lectura. Hay un tiempo que Dios ya estableció en la Biblia, ¿sí? Él es el dueño del tiempo y Él tiene los planes y propósitos que se cumplen en su propio tiempo, como lo veíamos ahorita hace un momento. Pero que no puede el ser humano cambiar ese tiempo, porque todo el tiempo es de Dios. Si nosotros lo queremos ver más a detalle, vamos al libro de Eclesiastés y vamos a ver el capítulo 3, versículo del 1 al 8. Eclesiastés 3, del 1 al 8, y dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Si nosotros desmenuzamos todo eso, siempre tenemos ciertas partes de estos pequeños versículos en nuestra vida. Queremos buscar, queremos amar, queremos abrazar, queremos romper, queremos componer. Todas las cosas que estamos viendo aquí como un pequeño ejemplo del tiempo ya está establecido por Dios, ¿sí? Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle, pero sí es la parte donde quisiera ver que el tiempo se aproveche, porque el tiempo es poco, ¿sí? El aprovechar el tiempo en la Biblia también nos exhorta a aprovecharlo, pero sabiamente, reconociendo que es un tiempo limitado de buscar a Dios y servirle mientras tengamos oportunidad. ¿Cómo es esto? Si nosotros ahora nos vamos al libro de Oseas 10:12, Oseas es un libro muy chiquito, pero Oseas 10:12 dice así: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Traduciendo o parafraseando, justamente es esto: ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos forjando nuestros caminos y estamos esperando cuando venga el Señor por nosotros, ¿sí? Ya sea en el arrebatamiento, ya sea que nosotros nos adelantemos y estemos con Él en gloria, pero es lo que debemos de hacer conforme a lo que nos está diciendo Oseas. Técnicamente, en resumen, la Biblia también presenta el tiempo no solo como una medida lineal, sino también como un concepto dinámico, donde Dios actúa en momentos específicos y donde los seres humanos deben de responder con sabiduría y diligencia, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar a nuestro mensaje del día de hoy, donde, como les decía, es una enseñanza textual que vamos a separar parte por parte. Comenzamos con nuestra lectura donde dice mirad. Directamente mirad. Viene del griego de belepete o blepete, ¿sí? Y técnicamente se transforma en mirar, ver, observar, contemplar, ojear, revisar,
poner atención y podría continuar así con muchísimos sinónimos. La vigilancia, ¿sí?, promete a nuestra vida espiritual que podemos estar enfocados en la palabra de Dios, o si nos descuidamos podemos caer en el pecado. Pero el primer paso que tenemos que tomar en cuenta es la esencia de vivir con Dios, es el buscarlo. Ahorita yo les invito a pensar que realmente somos pecadores y que realmente nos equivocamos. Pero lo importante no es que no lo seamos, lo importante es que busquemos la voluntad de Dios para cada uno del perdón de nuestros pecados. Cada vez que cometemos errores, podemos agradecer a Dios en ese tiempo para estar con Él directamente y saber que Él es el único que es perfecto y no que somos nosotros. Por eso aquí es la parte de mirar. Vamos a ver un versículo en Efesios, bueno, ahí cuando estamos en la lectura, Efesios 5, y la primera parte dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ojo, ya no está siendo enfocando ahora sí. Estamos mirando, sí, pero el cómo andar. Pablo aquí nos está llamando a observar cuidadosamente cada uno de nuestros caminos para evitar errores conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos errores, ya lo veíamos un momento, donde podemos pecar sin darnos cuenta. Muchas de las veces pecamos y cuando caminamos 2 pasos nos dimos cuenta. Otras veces, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, caminamos, cometemos errores y pecados y nos damos cuenta hasta después de muchos años. No es tarde para arrepentirse, no es tarde para ponerse en oración con Dios. Simplemente hay que observar, como dice esta parte, mirar, ¿sí? Hay que contemplar, hay que meditar. Aquí podemos irnos ahora directamente a 1 de Pedro 5:8 y vamos a ver lo que nos dice 1 de Pedro 5:8, donde dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Aquí nuestro enemigo espiritual busca nuestra destrucción. ¿Por qué? Porque él también está vigilando, él también nos está observando. Él está en constante continuidad de todo lo que estamos haciendo para nosotros. En cuanto tengamos un error, un pecado, ir a acusarnos, ¿sí? Recordemos que él, en el libro de Job también nos dice que ¿dónde estaba Satanás? Dice que él estaba acusándonos con Dios, ¿sí? Él estaba en el cielo acusándonos con Dios y decía: oye, ¿ya viste a tus cristianitos que están ahí en Miramar? ¿Ya viste a tus cristianitos que andan por acá? ¿Ya viste a los que dicen que te creen, que te conocen? ¿Realmente ya observaste lo que están haciendo? O sea, el mismo Satanás está acusándonos. Él está poniendo en práctica lo que es observar, contemplar, ver. Él está ojeando lo que son nuestras vidas para ver dónde somos más débiles y atacar por ese lado, ¿sí? Entonces tengamos que tomar en cuenta que aquí no solamente nosotros tenemos la disponibilidad, o no debemos tener la disponibilidad no solamente de mirar y observar, sino también de meditar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que velar, ¿sí?, por cada una de las acciones que hacemos, ¿sí? Vamos aquí entonces a Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí veamos que la vigilancia debe de ir acompañada de oración, reconocimiento de nuestra debilidad y necesidad también de solicitar la ayuda divina. Muchas veces metemos algunas palabras, algunos contextos que dicen: oye, pero es que como tú has estudiado mucho en un instituto, tú has ido mucho a la iglesia, pues tú con esos términos. Pero los términos no son los que hace al hombre. La voluntad de conocer a Dios es lo que hace al hombre realmente. Entonces aquí estamos viendo que en 1 de Pedro y en Mateo ahí, se relacionan al abordar la lucha espiritual, ¿sí? Uno con tentación y otro con vigilar solamente la oración y ver en qué está uno equivocándose. En 1 de Pedro está instando a los creyentes a estar alertas y estar sobrios. ¿Por qué? Porque, como decía, el adversario está acechándonos a cada uno, ¿sí? En Mateo, en cambio, nos está presentando que el Señor Jesús está advirtiendo inclusive aquí a sus discípulos,
¿sí? Sobre la debilidad de la carne y la necesidad de estar velando y orando para no caer en tentación. Ambos pasajes muestran una perspectiva ligeramente diferente, pero están buscando la necesidad de ser conscientes con una influencia externa, ¿sí? Y también una interna, donde podemos tener una caída espiritual o donde podemos tener la oportunidad de estar en oración. Aquí veamos que esto principalmente pasó, digo aquí lo recalca mucho la Biblia, que le pasó a sus discípulos cuando él en el huerto de Getsemaní le dijo, espérenme aquí, voy a ir a orar al Padre. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Lo esperaron o se durmieron? Yo creo que como a muchos de nosotros nos pasa que mejor nos dormimos un ratito, ¿no? Acabo ya eran como en la madrugada, decía la Biblia, y ellos también cayeron en la tentación de su carne, que no era velar espiritualmente, que era dormir. ¿Sale? Si nos vamos ahora al contexto de hoy en día, hay muchas iglesias donde también nos dice, hoy vamos a hacer una velada de oración, pero esperan que estén orando toda la noche. Y la pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿realmente podemos orar toda la noche? ¿O realmente podemos orar, no sé, a lo mejor 3, 5 minutos, 30 segundos? Y luego de repente decir, Señor, pues ya, gracias, y me separo, ¿no? Y muchos adornan lo que son las oraciones por tratar de quedar bien con estas personas. Y lo adornan de tal manera que realmente después de terminar la oración, a veces te preguntas, ¿qué fue lo que dijo? Sí, alabar a Dios, sí, aclarar a Dios, pero realmente es demasiado, ¿sí? Yo no entiendo, en lo personal, realmente cómo una persona podría orar 3 horas sin parar, sin repetir palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra. Yo no lo entiendo. Tal vez sean muy hábiles, tal vez tengan mucha espiritualidad, yo no la tengo, pero tal vez de esta manera sepamos el cómo debemos estar orando cada uno de nosotros para estar atentos. Pero bueno, continuamos con nuestra lectura. La siguiente parte de nuestro versículo también dice, ¿cómo andéis? Aquí la parte del cómo andéis se traduciría peropateo, que en el griego significa caminar. Técnicamente aquí es la forma de cómo vivimos cada uno nuestros días, con nuestra fe, con nuestro propósito y ver si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros o si no lo está haciendo. Es una importancia muy grande para tomar nuestras propias decisiones. En esta parte de Efesios 5:5 lo completaremos ahora, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y continúa diciendo, no como necios, sino como sabios. Pero aquí lo que nos dice es cómo andéis, cómo debemos de caminar. Muchas veces nosotros nuestro andar en nuestra vida diaria es un patrón que lo hacemos continuamente y con la misma tipo tanto de pasos como nuestra misma ubicación. Muchas veces decimos, voy a ir a la tienda. Sales de tu casa, mano derecha, llegas a la esquina, mano derecha, llegas a la tienda. Te regresas igual y es nuestra rutina de diario. Pero ¿qué tiene que ver esto con la espiritualidad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos, digamos, un ejemplo, un domingo? Nosotros salimos de la casa, tomamos nuestro vehículo, nos vamos caminando, llegamos a la iglesia, nos sentamos, nos regresamos, llegamos a la casa y ya. ¿Ese es nuestro andar? ¿Esa es nuestra voluntad? ¿O realmente eso es lo que queremos hacer porque el Espíritu Santo nos está llevando? Debemos de buscar nuestro andar como nos dice la Biblia. Debemos estar enfocados a estudiar la palabra de Dios y no tener una rutina solamente. Muchas veces nuestro andar es tan rutinario que terminamos por hacer las cosas de una manera que inclusive a veces ya ni siquiera volteamos a ver el reloj. De decir, oye, voy a llegar tarde a la iglesia. Simplemente decimos, ya se nos hizo tarde, pues vámonos, de todas maneras alcanzamos a llegar. O la otra parte donde decimos, oye, el día de hoy va a ir un invitado. Tenemos que estar ahí presentes, tenemos que estar ahí atentos para ver cómo va a compartir la palabra de Dios, para ver si es como nos han enseñado o como nos va a enseñar nuevamente, para saber si nos va a compartir palabra de Dios o si no nos va a compartir palabra de Dios. Pero nuestro andar tiene que ser enfocado a conocer realmente lo que es la palabra de Dios. Técnicamente aquí acabamos de ver en la parte anterior que tenemos que poner atención y estar atentos nuevamente a lo que es nuestros destinos y que nos dirijamos
como un ejemplo a seguir de otras personas. Tenemos que mostrar nuestro interés hacia Dios, reflejando nuestro testimonio hacia otras personas y no solamente dirigirnos a una rutina donde las otras personas también nos vean que nuestra rutina es aburrida, no tiene provecho, no tiene enfoque y que realmente nada más cumplimos con un horario, ¿sí? Es como cuando vas a la escuela y dices, oye, ¿por qué vienes a estudiar? Y el alumno dice, es que me mandan. Es que mis papás me dijeron que ya no me quieren en mi casa y pues mejor me vine a la escuela, ¿sí? O cuando vas al trabajo y te llaman la atención y te dicen, oye, no manches, que no sabes que eso era muy importante y no lo hiciste, también me están pagando, no hay ningún problema. No nos convirtamos en esa clase de personas. Debemos de convertirnos en unas personas en las cuales nuestro andar sea para aprender de la palabra de Dios, para transmitir esa palabra de Dios, para reflejarla en cada una de nuestras vidas. Muchas de las veces no se requieren palabras, solamente se requieren acciones. Y si nuestro caminar es inspiración para que alguien más se interese en la palabra de Dios, hagamos el esfuerzo. Todo lo demás lo hace el Espíritu Santo. Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevándole fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí en Colosenses nos está diciendo, ojo, el cómo andéis representa tu testimonio, lo acabamos de ver. Acaba de decirnos aquí que es agradándole en todo. ¿Qué es todo? Me acordé del mal chiste, pero no lo voy a decir aquí arriba, pero realmente, ¿qué es todo? Creo que tenemos conciencia desde que abrimos los ojos hasta que lo debemos cerrar y quedamos dormidos. Esa conciencia nos ayuda a saber qué es el todo de nuestra conciencia. Aquí en Colosenses nos enseña que los creyentes debemos de vivir de una manera digna en el Señor, dando los frutos de cada una de nuestras buenas obras y creciendo en el conocimiento de la palabra. Este versículo, si no lo ha hecho, nos invita a transformarnos en nuestra vida para tener una fe que se manifiesta en las acciones que honran, ¿sí? Y que demuestran un continuo crecimiento espiritual. Continuando con nuestra lectura, sabiendo que andamos y que estamos caminando bien, que estamos midiendo nuestros tiempos, nuestra lectura también dice, no como necios. Aquí en necios se traduce en afronos, creo que se pronuncia así, afronos, que quiere decir neciamente, ¿sí? Hay que evitar la insensatez, hay que evitar la necedad, puesto que es vital para nuestra vida espiritual el mantenernos firmes, ¿sí? Si nosotros dejamos por un minuto la Biblia y nos vamos a un diccionario común, la Real Academia Española dice que también se puede traducir como ignorante, que es una persona que no sabe lo que podría o debería de saber. También dice que es un falto de razón, una persona imprudente o sin sentido común. También nos dice que es terco y porfiado, una persona terca y obstinada en sus ideas y sus acciones. También nos dice propio de la persona necia, que se refiere a las acciones o características típicas de una persona necia. Aquí también nos dice que hay muchísimos más sinónimos. Y eso lo estoy diciendo desde un diccionario normal, donde nos dice que también es un tonto, un bobo, un inepto, y entre muchos más, algunos que lo escribí pero no los puedo pronunciar aquí en público, pero bueno. Para escribir una falta de inteligencia de la razón, ¿sí? También hay que mencionar que esos sinónimos como terco o porfiado es para referirse a ser obstinados. ¿Cuántos de nosotros conocemos una persona que es tan obstinada que dice, no, aquí se hace lo que yo digo porque yo lo quiero y ya? O aquí nada mis chicharrones truenan, ¿no? O cosas de esas, o ¿sabes qué? Una vez que te subes, ¿cómo se dice? Te montas en tu macho y ¿quién te baja? Sí, también. Entonces, hay personas que son necias por naturaleza, sí. Hay personas que son tercas, que son obstinadas, que pueden no querer escuchar la palabra de Dios, sí. Pero ¿qué pasa cuando realmente tú estás demostrando con tu caminar que tú estás teniendo un testimonio de la palabra de Dios y esas mismas personas que son tercas y necias pueden transformar sus vidas?
al grado de llevarlas, ¿sí?, a los pies de Cristo y saber que no importa su necesidad, que no importa lo que se les haya enseñado, que ellos, con el simple hecho de la curiosidad de leer la palabra de Dios, van a tener un caminar diferente. Van a saber lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que te han enseñado y lo que no te han enseñado. Van a saber lo que realmente te va a ayudar para tu vida y lo que tal vez te puede perjudicar en tu vida, ¿sí? Entonces no seamos tercos, no seamos unas personas que son con falta de conocimiento espiritual. Más bien seamos unas personas que buscamos ese conocimiento. Recordemos que muchas de las veces no es que se aprenda en un mes o en 15 días. Muchas de las veces se puede tardar 40, 50, 100 años, o a lo mejor llegamos a faltar en este mundo y no terminamos de aprender lo que fue la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, seamos abiertos a toda esta disponibilidad de este tiempo que nos está dando el Señor en este mundo para estudiar su palabra. Por lo tanto, aquí mismo en Efesios 5:15, continuamos en el 7 y dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí vemos nuevamente que nos está diciendo que la necesidad es vivir sin la sabiduría y la necesidad es vivir sin el temor de Dios, y esto nos puede llevar a la ruina. Tal vez no la ruina económica como muchos pensarían que sería la ruina, o tal vez no la ruina física de la salud, pero sí a la ruina de donde pasaríamos en la eternidad. Vemos también aquí en Proverbios 1:7 que nos dice, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si pusimos un poquito de atención, Proverbios 1:7 y Efesios 5:15 en lo que acabamos de leer son exactamente iguales. Es en el Antiguo Testamento y es en el Nuevo Testamento. Entonces aquí estamos viendo que la Biblia no se equivoca y lo vuelve a recalcar, de que no seamos necios, que no seamos insensatos para aprender de su sabiduría en todo tiempo. En otras palabras, la verdadera sabiduría comienza con la reverencia y el respeto hacia Dios, mientras que aquellos que la desprecian y que desprecian todo el conocimiento y toda enseñanza están condenados a la voluntad de Dios. Mateo 7:26 también nos dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Si recordemos un poquito la parte donde dice la insensatez, que compara a un ser humano, a una persona, a un hombre que edifica su casa sobre la arena, es porque no tiene cimientos, que a lo mejor la puede edificar y decir: sabes que ya quedó bien padre, quedó muy fácil porque no tuve que meter maquinaria, no tuve que hacer todo lo que es la labor de poner sostén, porque al cabo, pues, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí en la vida? ¿15, 30, 50 años? Mi casa se aguanta. Pero ¿qué dice la Biblia? Llegó una tempestad y la destruyó inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa a los que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios? Llegan unas pruebas e inmediatamente rechazan la palabra de Dios, ¿sí? Aquí el Señor Jesús los compara con insensatos, que no tienen el conocimiento, que no tienen la sabiduría. De esta manera entonces vemos que la insensatez se muestra en no obedecer la palabra de Dios, y que habla como si fuera, la compara la insensatez como una casa que es construida sobre la arena, ¿sí? Sabemos lo que sucede si construyes bien tu casa sobre cimientos bien hechos. Edificar puede llegar cualquier tipo de tempestad y ahí va a continuar su casa. Pero la comparación aquí de la insensatez es para el hombre que no tiene buenos cimientos y que a pesar de que intente construirlos, ¿sí?, no los hace con la razón de que les conserven, sino simplemente con pasar el tiempo. Dejar de pasar 1 año, 2 años, 3 años, decir: cumplí con lo que tenía que hacer, ¿sí?, no me exijas más, y al final de cuentas yo sabré lo que voy a hacer, ¿sí? Y de ahí más, pues ya sabemos qué va a pasar con esa persona. Sabemos que la voluntad de Dios no va a ser hacia esa persona favorable, ¿sale? Pero ojo, aquí dice nuestra primera lectura, dice: sino como sabios, ¿sale? Aquí la palabra es
phronimoi, que significa inteligente. ¿Sí? Técnicamente es vivir con sabiduría. La sabiduría divina guía nuestras decisiones produciendo la vida santa y fructífera. ¿Sí? A lo mejor estoy utilizando términos un poco no tan utilizados hoy en día, pero realmente es que sí son. Tenemos frutos, tenemos evidencia, tenemos testimonios. ¿Sí? Y como vemos aquí en Efesios 5:15, también nos dice, sino como sabios. ¿Sale? Se nos llama a vivir con inteligencia espiritual y con prudencia. Y haciendo una exhortación bíblica a vivir de una manera sabia, aprovechando el tiempo y las decisiones, ¿sí? Que sean conscientes y que tengan un contraste de prudencia. Que no tengamos falta de atención o que no seamos imprudentes. En esencia, implica actuar con una diligencia, con una dirección, con un discernimiento y un propósito, en lugar de dejarse llevar por la necedad del momento. De esta manera podríamos ir directamente hasta Proverbios nuevamente, ¿sí? Proverbios 9:10 y leer lo que nos dice. Dice así, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, lo acabamos de leer, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La sabiduría comienza con aceptar a Dios. El no aceptarlo nos lleva a ser necios, ser negligentes, ser unos bobos, diría el diccionario normal. Pero también aquí nos dice en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. La sabiduría nos da frutos, nos da el conocimiento, nos deja tomar decisiones positivas sin arranques de ira. ¿Sí? ¿Nos podemos enojar? Sí, claro. ¿Nos podemos decepcionar? Sí, también. Somos humanos, somos imperfectos. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que la esencia de que nos está enseñando la Biblia en estos pasajes es que la verdadera sabiduría, nuevamente, proviene de la relación con Dios. No con el vecino, no con el jefe, no con el hermano, no con la persona que no es creyente. Y los que son creyentes o que tienen la espinita, ¿sí?, también te pueden llevar a conocer a Dios. Pero ¿qué pasa con una persona, aunque sea creyente, aunque sea que haya estudiado la Biblia? Te dice, no, no es cierto, lo que dice el hermano no es cierto. Está bien, no le creas, pero tampoco le creas a él. Ve y agarra tu Biblia y estúdiala, medítala, chécala, vete con algunos comentaristas, compáralo nuevamente. La Biblia continuamente se está comparando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en un libro, en otro libro, ¿sí?, para reafirmar lo que está diciendo. No son palabras vacías o que son únicas, ¿sí? Aquí podríamos tener una comparación de toda la Biblia y tardarnos tal vez años sabiendo que la inteligencia que nos da el Espíritu Santo es para confiar en su palabra. Y si tenemos dudas, no hay ningún problema. Podemos ir a comparar su palabra en la Biblia, no solamente con lo que nos digan los demás. Muchas veces, nuevamente lo vuelvo a reafirmar, no importa que lo diga yo, o que lo diga el pastor, o que lo diga algún hermano. No solamente es que lo diga, es que lo compruebe con Biblia. Seamos sabios e inteligentes y no dejarnos llevar solamente por las palabras de hombres, sino realmente llevarnos a la inteligencia de investigar para saber qué realmente es lo que está diciendo. ¿Ah? Pero ya leímos Santiago en esta parte. Vamos a continuar en nuestro siguiente punto, donde dice, aprovechando bien el tiempo. Nuestra lectura dice, aprovechando bien el tiempo. El tiempo es limitado y valioso. Debemos de usarlo sabiamente para cumplir el propósito. Creo que varios de nosotros hemos escuchado que la Biblia nos dice, el que me es fiel en lo poco, yo le seré fiel en lo mucho. Y alguna vez, en algún mensaje, un hermano nos trajo esa enseñanza y nos dio la explicación. ¿Qué es ser fiel en lo poco? Ser fiel en lo poco es en esta vida. ¿Cuánto podemos durar? ¿20, 40, 50, 100 años? ¿120 dice la Biblia? ¿Sí? Y si nosotros somos fieles en eso pequeño, poco, Dios nos será fiel en lo mucho.
¿qué es lo mucho? Es toda una eternidad con Él. Él nos será fiel en eso. Entonces, nosotros, ¿qué tanto esfuerzo podemos tener en nuestra vida? Muchas veces le dedicamos 3 horas a la semana a Dios, porque venimos a la Biblia los miércoles y los domingos. Pero ¿qué pasa el demás tiempo? ¿Somos disciplinados? ¿Somos inteligentes y vamos a buscar su palabra a Dios? ¿O somos necios y decimos, yo voy a cumplir? Seamos objetivos. La palabra de Dios no se escribió ayer, ni antier, ni hace 5 años o hace 200 años. Se escribió mucho más. Algo de la historia de la escritura de la Biblia es que se escribió aproximadamente en el lapso de 1700 años. Entonces nos quedamos pensando que cómo se pudieron poner de acuerdo los escritores de aquí, cuando sabemos que realmente la inspiración fue por parte del Espíritu Santo, donde les volvió a recalcar, que les dijo, lo que yo les enseñé a mi pueblo en el desierto, vuélvelo a repetir de este lado, y vuélvelo a repetir para que quede un poco más claro. Entonces tenemos que aprovechar nuestro tiempo para aprender cada uno de este valioso conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí nos dice en Efesios 5:16 ahora, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Recordemos que debemos utilizar cada momento para avanzar en la voluntad de Dios. Y muchas de las veces dejamos ese tiempo para importancia del ser humano, ¿sí? Y no de lo que es la voluntad de Dios. Nosotros podemos imaginarnos que en cualquier cosa y en cualquier momento nosotros podemos aprovechar el tiempo, y creo que así nos lo dicen en las escuelas, nos lo dicen en los trabajos, nos lo dicen en nuestras casas. Aprovecha bien el tiempo, haz los quehaceres que te tocan, haz las tareas, haz las labores, ¿sí? Oye, no te vayas por esa calle porque siempre hay mucho tráfico, vete por esta otra, aprovecha tu tiempo. Siempre estamos hablando de tiempo y acabamos de verlo hace un rato, donde son desde segundos, minutos, horas, días, años, ¿sí? Tenemos que aprovechar el tiempo para cada una. ¿Y por qué no aprovecharlo aprendiendo la palabra de Dios? Yo lo he platicado con algunas personas y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el cielo? La respuesta es que no lo sabemos todavía. Pero ¿qué tal si nos toca estar cantando? Pues hay que cantar en la iglesia. ¿Qué tal si nos toca estar escuchando la palabra de Dios? Pues hay que estudiar la palabra de Dios. ¿Qué tal si nos toca a nosotros, digo, no es el caso, pero qué tal si nos tocara enseñar la palabra de Dios? Hay que aprender de la palabra de Dios. No sabemos lo que vamos a hacer en el cielo, pero lo que sabemos es que tenemos que aprovechar el tiempo aquí en la tierra para el conocimiento que se nos dejó para la siguiente venida del Señor Jesús. De esta manera vamos a ir hasta Colosenses nuevamente. Colosenses 4:5 dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esto incluye el vivir sabiamente para aprovechar el tiempo en nuestro testimonio. Nuevamente, si andamos con un bien, las demás personas nos van a ver con un bien. Si andamos mal o fingimos hacer el bien, realmente estamos haciendo cosas que las demás personas también van a ver, ¿sí? Si nosotros fuéramos cucarachas de iglesia y que siempre estuviéramos aquí encerrados, pero en cuanto nos cambiamos de colonia, vamos a ser el borrachito de la colonia, vamos a ser el chismoso de la colonia, vamos a ser el flojo de la colonia, o vamos a continuar con las mismas enseñanzas que estuvimos en esta colonia, ¿sí? Entonces, seamos testimonio del buen servir a nuestro Señor Jesucristo con cada una de nuestras acciones en todo el tiempo. Dice también en Salmos 90:12, dice en Salmo 90:12, enseñándonos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí nos dice que nuestra conciencia debe ser breve en nuestra vida, pero nos debe de impulsar a tener un valor constante en nuestra enseñanza. Veríamos ahora en nuestra misma lectura, dice, porque los días son malos. Es como terminan nuestros versículos del día de hoy, porque los días son malos. Oye, pero acabamos de ver lo que es el andar, lo que es administrar nuestro tiempo, lo que es nuestro testimonio, lo que es el cómo debemos de ser para que las demás personas también comprendan, entiendan y sigan la palabra de Dios. ¿Por qué terminamos? Porque los días son malos. Tenemos que reconocer que la realidad nos lleva a vivir de cierta manera y tenemos que ser prudentes y tenemos que depender de Dios. Nuestro testimonio se refleja con cada una de las acciones y tenemos que tomar en cuenta que si nuestros días son malos,
tenemos que tomar en cuenta que es porque somos pecadores y porque no somos perfectos. Pero nuestra perfección va a llegar algún día, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando tengamos cuerpos renovados y una mente renovada, cuando no tengamos enfermedades, cuando no tengamos preocupaciones, cuando realmente sepamos que al llevar todas nuestras cargas hacia Cristo se cumplieron. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los días que son malos son aquí en la tierra, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que hay unos días futuros donde nuestros días van a ser buenos. Y esto lo podemos ver también aquí en 2 de Timoteo 3, ¿sí? Bueno, está un poco largo, nada más voy a leer una parte donde dice: en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, pero tenemos que tomar en cuenta que nuestros posteriores días van a mostrar nuestra moralidad, ¿sí? Van a mostrar nuestra espiritualidad y nuestro testimonio, sin importar lo que esté pasando, sin importar las pruebas, sin importar los problemas que tengamos. Juan 17:15 también nos dice: no ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí el Señor Jesús está orando por una protección, ¿sí?, también del mal. En la parte donde dice: no ruego que los quites del mundo. O sea, no es porque nosotros seamos creyentes, que hayamos conocido su palabra, que hayamos sabido de su salvación y que tengamos la curiosidad de aprender de más y que gracias a eso en ese momento moramos. ¿Para qué? Para que ya no suframos en este mundo. No es el caso, sino más bien aquí es una oración, es una petición para que si nos pasa algo tengamos la fuerza, tengamos la voluntad, tengamos al Espíritu Santo trabajando en nosotros para solucionar ese problema, ¿sí?, esa situación en la cual estamos pasando, y que dejemos todo en manos de ellos, siempre y cuando nosotros tengamos la fuerza y la confianza y la fe de también hacer nuestra pequeña parte que nos toca. ¿Sale? Aquí entonces veríamos nuestro último punto, donde dice que nuestra vida debe tener entonces un propósito. Nuestro fin debe de cumplir el propósito que Dios está reflejando en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para su propia gloria y su propia honra. Y para que nosotros podamos hacer su voluntad puesto a la palabra que hemos utilizado. En Efesios 5, del 15 al 16, nos ayuda a vivir sabiamente, a aprovechar nuestro tiempo para cumplir un propósito divino. En Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Aquí nos está diciendo que somos creados para hacer buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Realmente es que no lo sabemos. Nosotros creemos que el simple hecho de ayudar a lo mejor a un pobre con dinero, estamos haciendo algo bueno. A lo mejor ayudar a una persona con comida, estamos haciendo algo bueno. A lo mejor ayudar a una persona que se les compuso su coche y nada más lo empujamos a un lado para no producir un accidente, estamos haciendo algo bueno. Y si yo les comentara, le dijera que sí, pero que fue por parte del Espíritu Santo, porque Él los llevó a hacerlo. No por quedar bien, no para hacer como muchas de las personas de que si no se toman un video tratando de hacer el bien, nunca van a demostrar que fueron buenos. Nunca van a demostrar que el Espíritu Santo estuvo trabajando en ellos. Recuerden que inclusive cuando oramos, el Señor Jesús nos dice que oremos en lo oculto y que Él nos recompensará en lo público, ¿sí? Entonces no busquemos el ser famosos, no busquemos el quedar bien, busquemos el apoyarlo porque hemos trabajado con nuestro Señor Jesús. En conclusión, nosotros podemos meditar en Efesios nuevamente 15:16 y comprender que nuestra vida no solamente es un camino de recorrer a ciegas ni de una manera descuidada, sino que Dios nos llama a vivir con plena conciencia y vigilar cada una de nuestras acciones en cada uno de nuestros momentos, porque tenemos nuestro tiempo en esta tierra y sabemos que es limitado. Aquí estamos en nuestra lectura donde el apóstol Pablo nos exhorta a mirar cómo andamos, ¿sí? Y también nos invita a hacerlo con sabiduría, distinguiendo entre la insensatez y la inteligencia. Vivir no como necios, sino como sabios, ya que es una decisión que debemos tomar diariamente. Tenemos que tomar con discernimiento, con sabiduría, con conocimiento, cada uno de lo que hemos aprendido,
Si no lo sabemos podemos preguntar, pero si tenemos dudas podemos investigar. No creamos lo que los demás nos dicen, no creamos el cómo nacimos solamente, sino realmente lo que está escrito y lo que está respaldado por la Biblia es lo que nos debe importar. Debemos recordar que no podemos olvidar el contexto de ser hostiles. ¿Tenemos días malos? Sí. ¿Somos pecadores y llevamos desesperanza en nuestras vidas? Sí, también. Tenemos que tener una dependencia entonces para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, que nos pongamos en oración y que podamos permitirle que trabaje en nosotros, que no seamos tercos, que no seamos necios. Pero finalmente tenemos que tener en cuenta que la sabiduría viene de Dios y que con este fin nosotros podamos vivir una vida próspera en el conocimiento de la palabra de Dios. Y que nosotros recordemos que fuimos creados para glorificarlo solamente, desde Adán, ¿sí?, hasta el final de los tiempos. Y debemos estar comprometidos cada uno de nosotros a tener una fidelidad en el Señor. Él nos fortalece a hombres y mujeres. Él nos aprovecha a cada día para dar una oportunidad de compartir su palabra. Él nos da el regalo, ¿sí?, de que nosotros le conozcamos. Y sin embargo, lo único que tenemos que hacer es esperar su siguiente venida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por esta enseñanza. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has enseñado que no solamente vamos a tener días malos en nuestra vida, sino que realmente vamos a tener la bendición, Señor, de tu palabra, de tu conocimiento, de tu enseñanza, Señor, y que nos permitas aprovechar nuestro tiempo. Gracias, Señor, te damos en esta tarde nuevamente por permitirnos estar en tu casa de oración y permítenos llevar en nuestra mente, en nuestro corazón tus enseñanzas. Gracias, Señor, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.